Bueno, vamos a continuar donde nos habíamos quedado la última vez. Ya habíamos comenzado a hablar de capítulo 2, ¿verdad? Que son instrucciones en lenguaje de la computadora. Dijimos que en ese capítulo íbamos a hablar de ensamblador MIPS 32, del estudio de la arquitectura MIPS 32. Vamos a usar el software de simulación MARS y por ahí vamos a estar utilizando un poquito de PIC32 básicamente para probar los ejemplos. Voy a saltar este slide. Hablamos aquí, ¿verdad?, los principios claves del diseño de una máquina. Hemos dicho que las instrucciones básicamente se representan como números, ¿sí? Y eso, o sea, como consecuencia, hace las instrucciones, no va a decir, indistinguibles, ¿sí?, de los datos. ¿Sí? Entonces los programas básicamente se almacenan, para poder ser ejecutados, se almacenan en memoria principal. Más adelante van a ver ustedes que, ¿sí?, un programa cargado en memoria principal y listo para ejecutarse se conoce como un proceso, ¿verdad? Ok. El otro concepto importante es el concepto de un programa almacenado, ¿verdad? Que realmente eso es lo que dio lugar, decíamos la vez pasada, lo que es la industria del software, ¿verdad? De ahí nació el concepto de software empaquetado, ¿sí? ¿Qué sé yo? ¿Sí? Ok, hablábamos, ¿verdad?, de la arquitectura MIPS. Típicamente las instrucciones están categorizadas en instrucciones de cálculo, ¿sí?, para lectura y escritura en memoria principal, saltos condicionales e incondicionales, punto flotante, manejo de memoria y algunas instrucciones especiales por ahí, ¿sí? El almacenamiento de un procesador MIPS son 32 registros, R0 a R31. Van a ver que algunos de esos tienen alias, nosotros los podemos referenciar en ensamblador. Entonces son 32 registros de 32 bits. ¿Sí? Hay un registro especial, decíamos el program counter, ¿sí?, que básicamente es en Intel eso se llama el instruction pointer, ¿sí? Es el puntero de instrucción. Dice básicamente cuál es la siguiente instrucción que vamos a ejecutar o que el procesador va a ejecutar. Y el high y low decíamos que era para multiplicaciones y divisiones, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden, si multiplicamos dos valores de 32 bits, el resultado va a ser de 64 bits. ¿Sí? Y por eso necesitamos los dos registros, high y low. Y por último habíamos discutido ahora los tres formatos de instrucción, ¿sí?, que los vamos a ir discutiendo a medida que vayamos viendo cada una de las ¿cómo se llama? de las instrucciones. Bueno. Okay. Los principios de diseño de MIPS. Bueno, MIPS dijimos es una arquitectura de tipo RISC, ¿sí? ¿Qué significa RISC? ¿Lo hemos dicho? Reduced Instruction Set Computer, ¿verdad? Una computadora con un conjunto de instrucciones reducido. Fíjense bien que lo de reducido ahí no significa limitado, ¿sí? O sea, básicamente puede hacer lo mismo. De hecho, en algún punto de esto lo vamos a hacer. Vamos a comparar la arquitectura de Intel. O sea, vamos a agarrar algunas de las instrucciones de Intel. Vamos a ver cómo eso se puede mapear a MIPS, ¿sí?, para que ustedes vean la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Van a ver que todo lo que lleva Intel lo puede hacer en MIPS, pero de repente con más instrucciones, ¿sí? Recuerden, Intel o la arquitectura x86 es un CISC, ¿sí?, es Complex Instruction Set Computer, ¿sí? Okay. El primero, ¿verdad?, la simplicidad, ¿sí?, en favor de la regularidad. Entonces dice, todas las instrucciones de tamaño fijo en Intel son de tamaño variable, ¿verdad? El número de formatos de instrucciones es pequeño, 3 nada más, ¿sí? El opcode, el código de operación, siempre son los primeros 6 bits, ¿sí? O sea, hace mucho más fácil la implementación, ¿verdad? Bueno, más pequeño es más rápido, ¿sí?
dado que tiene un conjunto reducido de instrucciones, ¿sí? De nuevo, eso no significa, cuando dice ahí conjunto de instrucciones limitado, no significa que hay cosas que, vamos a decir, que no se puedan hacer, pero que de repente requieren más instrucciones. Okay. El número de registros en el register file, ¿sí? También es limitado, y el número de modos de direccionamiento, ¿sí? También es limitado. Vamos a hablar más adelante de esto, de los modos de direccionamiento. ¿Sí? Ok. Y bueno, ese principio de diseño que dice, haga el caso común rápido y el resto correcto. ¿Sí? El caso común se refiere, vamos a decir, a aquellas áreas que más se utilizan. Si quiero mejorar el desempeño de un sistema, me enfoco en aquellas áreas que más se utilizan, ¿sí? Para mejorar, ¿cómo se llama? El desempeño. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿sí? Eso nos lleva a tener operadores aritméticos, ¿sí? Siempre del register file. O toda operación de MIPS, ¿sí? Solo puede operar sobre el registro. ¿Sí? Es lo que se llama low store machine, una máquina low store. O sea, si quiero operar sobre variables de memoria, tengo que pasarlas al registro, opero el registro y guardo el resultado en memoria. ¿Sí? Por eso se dice low store. Y, fíjense bien, siguiente punto ahí, permitir a las instrucciones, o tener instrucciones que contengan operadores inmediatos, o sea, constantes. ¿Sí? Recuerden, a eso se refiere immediate, por eso existe el formato I. ¿Sí? Bueno, y el último, ahora tres formatos de instrucción. Entonces vamos a comenzar hablando, ¿verdad?, de las instrucciones aritméticas de enteros. Y ahí comenzamos de entrada con dos instrucciones, add y sub. ¿Sí? Entonces fíjense bien, la primera dice add $T0, $S1, $S2. ¿Qué creen ustedes que hace la instrucción así, de manera intuitiva? Obviamente, dos demos que se parecen, ¿verdad? Uno es cuál es los operandos, bueno, la dirección de donde están los operandos, donde se van a pasar, y otro es a dónde va a poner. Ok, en primer lugar, add significa que es una suma, ¿sí? Va a ejecutar una suma. Fíjense bien, el resultado dice, es el registro T0, el dólar es pura nomenclatura, ¿verdad? Entonces, si se preguntan, usted dice, bueno, pero ¿qué será ese T0? Si allá decía el registro R0 hasta R31, y aquí sale con un T0. A ver que T0 es un alias, ¿verdad? ¿Sí? Para los registros de MIPS, ¿sí? Y luego dice $S1, $S2. Básicamente es, ¿sí? Tomo este y este, lo sumo y el resultado lo coloco en T0. S1 y S2 son enteros, ¿sí?, de 32 bits, vamos a decir. ¿Sí? En este caso se consideran enteros con signo, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar de eso. ¿Sí? Los números con signo se representan en complemento a 2. Lo mismo esto, ¿verdad? Se resta ese S2 de S1 y el resultado se guarda en T0. Cada instrucción aritmética ejecuta una, por eso está marcado en rojo ahí, ¿verdad? Una única operación en instancia. ¿Sí? Cada una de estas especifica 3 operandos, ¿sí?, los cuales están contenidos, como dice bien, en el register file. ¿Sí? O sea, todos están contenidos en el register file. O sea, T0, S1 y S2. ¿Sí? Y aquí está, ¿verdad?, puesto como en pseudocódigo, vamos a decir. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hace la operación? ¿Sí? Es una instrucción de formato R. Bueno, ambas. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, los primeros 6 bits, en cualquiera de estos dos casos, va a ser 0. ¿Sí? O sea, aquí, para cualquiera de estas dos instrucciones, los primeros 6 bits van a ser 0.
¿Sí? En el caso de la resta, fíjense bien, los últimos van a ser 22 en hexadecimal. ¿Sí? En el caso de la suma, si mal no recuerdo, 21 o 20, no recuerdo. ¿Sí? No tienen que aprendérselas, ¿verdad? En binario. ¿Sí? Pero sí, ¿cómo se llama? Aprender a codificar y a decodificar, o ensamblar y desensamblar, vamos a decir, sí, instrucciones. Entonces, fíjense bien, los siguientes 5 bits, ¿de acuerdo? Estos son 5 bits. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es, Enrique? Es donde va a quedar guardado el registro donde se va a guardar la operación. Vamos a decir el registro de resultados. ¿Sí? ¿Qué significa este 17? ¿Cuántos registros hay en total? ¿Cuántos hay en total? 32. Eso significa que el resultado va a quedar en el registro 17. ¿Sí? De 0 a 31, recuerden. ¿Sí? Y luego, este y este. ¿Sí? ¿Qué son? Son los operandos. ¿Sí? O sea, el registro, o sea, aquí es suma el registro 18 más el registro 8 y el resultado guárdelo en el registro 17. ¿Sí? Estos 5 bits, lo vimos por ahí, ¿sí? Se llama el chief amount. ¿Sí? Escribe como SA. Estos 5 bits se utilizan solo cuando hay instrucciones de corrimiento de bits. ¿Sí? Si no, van en 0. ¿Sí? Claro, ¿verdad? O sea, de aquí ustedes pueden sacar, ¿sí? Convertir todo esto, ¿sí? A binario y sacar un número, ¿sí? En hexadecimal, es decir, esa es la instrucción, ¿sí? Esta instrucción codificada en lenguaje de máquina. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Entonces, igual, si yo les diera, vamos a decir, ¿sí? Si yo les diera esta instrucción, ustedes deberían ser capaces de decirme, ok, eso corresponde a esta instrucción. Entonces, el proceso inverso es ensamblar, tomar lenguaje de máquina y proveer el ensamblador equivalente. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Okay. Entonces ahí está, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ¿qué mapea a qué? Bueno, en realidad, ¿sí? Cometimos un error, ¿verdad? En el anterior. Que había dicho que este era el destino. ¿Sí? En realidad no es el destino. ¿Sí? Fíjense bien, habíamos dicho que este es el destino y estos eran los dos operandos. En realidad este y este, ¿sí? Pues el tercero, o sea, aquí, ¿sí? Pero eso es de confundir, ¿verdad? Una vez codificado en lenguaje de máquina, el registro destino va de último, mientras que en ensamblador va de primero. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado, porque sí, ¿ves? De entrada puede ser un poco confuso. ¿Sí? Entonces siempre los primeros dos, ¿sí? O siempre, ¿verdad? Los primeros son los operandos y el siguiente es el destino. ¿Sí? ¿Ok? Ahí está la descripción, ¿verdad? Con mayor detalle de lo que es cada uno de los campos, ¿sí? El formato R, ¿verdad? Bueno, formato R, ¿verdad? Entonces los primeros 6 bits, ¿sí? Es el opcode, la función que especifica la operación, es decir, qué operación va a ejecutar el procesador. El segundo, el registro, el register file address, la dirección en el register file del primer operando. ¿Sí? El segundo operando, el R del registro destino,
Ahí está, ¿verdad? SHAMT, es Shift Amount, para instrucciones de corrimiento de bits. ¿Sí? ¿Por qué solo 5 bits? Todos han usado operación de corrimiento de bits. Sí, en C. Qué sé yo, X. ¿Por qué solo uso 5 bits en el Shift Amount? ¿Cuál es el máximo valor? ¿Cuántos valores? Bueno, el máximo valor sería 2 a la 5 menos 1. Eso sería eso. 31, ¿verdad? ¿Sí? O sea que el máximo corrimiento que yo puedo hacer, si X es una variable, sería, ¿sí? ¿31? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la restricción de 31? Ajá. El tamaño de palabras será tal vez. ¿Cómo? El tamaño de palabras será tal vez. Ajá. ¿Y cuál es el tamaño de palabra en este caso? 32 bits. O sea, 32 bits. si nos corriéramos más de eso, queríamos con 000. Exactamente, no tiene sentido corrimiento de más de 31. ¿Sí? Recuerden que los operandos, ¿sí?, son de 32 bits. ¿Sí? Entonces no tiene sentido más allá de... Bueno, el register file de MIPS, ¿sí?, o sea, tiene 2 puertos de lectura y un puerto de escritura. ¿Sí? Cuando decimos 2 puertos de lectura, fíjense bien, o sea, esta es una dirección, esta es otra dirección. ¿Sí? ¿De cuántos bits? De 5 bits. De nuevo, ¿por qué de 5? Se lo subrayo acá. ¿Sí? Porque voy a direccionar 32 ubicación. Piensen en esto como una pequeña memoria. De hecho, eso es el register file. ¿Sí? Entonces, source 1 y source 2, ¿sí?, me dan la dirección del data 1 y del data 2. ¿Sí? Son los 2 puertos de salida. Entonces, para el puerto de escritura, está acá, ¿sí?, yo tengo que dar la dirección, es decir, el registro que quiero escribir, la data que quiero escribir, y típicamente vamos a tener un write control. Aparte de algo que no está mostrado aquí, era el reloj. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? O sea, recuerden que estos son, básicamente pueden verlo como arreglo de flip-flops, cuales necesitan una señal de reloj. ¿Sí? Entonces, la señal de reloj más el write control, ¿sí?, me dicen si escribo o no escribo. Básicamente podemos decir un 1, dependiendo del tipo de lógica que usemos, ¿sí?, un 1 en esta señal. Entonces, en el pulso del reloj, pues escribo, vamos a decir, en esta dirección, ¿sí?, este valor. ¿Sí? ¿Estamos claros con el funcionamiento, ¿sí?, o con la interfaz del register file? Ok. Los registros son mucho más rápidos que la memoria principal. Recuerden, es la memoria más cercana al procesador. Sí, está directamente, vamos a decir, integrada al procesador, más rápida que incluso la caché, ¿verdad? ¿Sí? Pero los register files, ¿sí?, con más ubicaciones, es decir, entre más registros agregamos, se vuelve más lento. ¿De acuerdo? Ahora sí. O sea, esto va a tener, ¿cómo se llama?, todo un delay de propagación, ¿sí? O sea, por aquí un decodificador, ¿verdad?, ¿sí?, de las direcciones. Entonces, entre más direcciones, más grande el decodificador, más grande el delay. Entonces, aquí hay una estadística, ¿verdad?, que dice, ¿sí?, si aumentamos el register file, o sea, si duplicamos, es decir, el número de ubicaciones,
¿Sí? Entonces el tiempo de acceso puede ser hasta un 50% mayor. Pues se vuelve 50% más lento. ¿Sí? Entonces de ahí, ¿verdad? Bueno, y esa lógica también aplica a las memorias caché. ¿Sí? Para que sean rápidas hay que mantenerlas pequeñas. ¿Sí? Pero si empezamos a hacerlas grandes, entonces se vuelven lentas. ¿Sí? Y eso de alguna manera tiene que ver con los delays de propagación, el tiempo de propagación de una señal. Entre más grande, más se tarda. ¿Sí? Y fíjense bien otro aspecto importante, estadística, ¿verdad? O sea, aumentar, fíjense bien, el número de puertos de lectura-escritura, perdón, ¿sí? Impacta la velocidad de manera cuadrática. ¿Sí? O sea, 2 veces el número de puertos es 4 veces más lento el acceso. O sea, entre más puertos, ¿sí? Más lento el acceso. ¿Sí? Ok. ¿Dónde los utilizamos en términos, cómo se llama, programático? ¿Sí? Pues a la hora de generar código, ¿verdad? Y eso ustedes lo harán allá en compiladores, ¿verdad? ¿Sí? O sea, teniendo una expresión, por ejemplo, ¿verdad? De este tipo. ¿Sí? O sea, cómo generar código, ¿sí? Que ejecute dicha operación, ¿verdad? O cómo generar código ensamblado. ¿Sí? Por aquí en esta clase nosotros lo vamos a hacer de manera manual, ¿verdad? Dado un programa en C, ¿cómo lo pasamos a ensamblador? ¿Sí? Lo mismo. Son mejores para lo que se llama, ¿sí? Código de alta densidad. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de alta densidad es como que dice código compacto, ¿sí? Dado que los registros pueden, ¿cómo se llama? Mantener, ¿sí? Variable, ¿sí? Y además los registros solo necesitan 5 bits para referenciarse con respecto a las direcciones de memoria que necesitan 32 bits, ¿sí? Vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que esa es una de las técnicas, vamos a decir, de optimización, ¿sí? El compilador. Igual nosotros vamos a generar código optimizado. Vamos a ver que ciertas variables yo ni siquiera necesito ponerlas en memoria como tal, ¿sí? O sea, en memoria principal, ¿sí? Sino que simple y sencillamente utilizo un registro, ¿sí? Y obviamente el código va a ser mucho más rápido, ¿sí? Aparte que no tengo que estar haciendo, ¿verdad? Load y store. O sea, si tengo una variable en memoria, o sea, en memoria principal, vamos a decir, entonces yo tengo que estar haciendo load y store. ¿Sí? O sea, load para pasarla a un registro y store para regresarla a la memoria. ¿Sí? Mientras que si utilizo un registro, ¿sí? Mucho más rápido. Y aquí está la tabla, ¿verdad? De convenios, ¿cómo se llama? De registro. ¿Sí? Ahí están los alias que le decía. ¿Sí? Aquí va el número de registros del 0 al 31. ¿Sí? Entonces fíjense, el registro 0 en ensamblador yo lo puedo referenciar como $0. Y fíjense bien, este es un registro reservado. Ya se imaginarán ustedes por qué, ¿verdad? Es la constante 0. O sea, si yo quiero asignarle 0 a un registro, ¿sí? Yo solo, vamos a decir, le asigno el registro 0. ¿Sí? O sea, como si yo pudiera hacer algo en términos de alto nivel, R1 o $R1 igual a $0. ¿Sí? Entonces $R1 va a ser 0. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, el siguiente registro se llama $AT, es el registro 1, o sea, $R1, y está reservado para el ensamblador. Y vamos a ver para qué se utiliza eso. Fíjense en esta última columna que dice Preserve and Core. Básicamente significa, si yo debo preservar ese registro en la llamada una función. Recuerden, este es un convenio. ¿Sí? Convenio que muchas librerías de código, vamos a decir, en plataformas, ¿sí? O sea, siguen. ¿Sí?
Luego tenemos B0 y B1, ¿sí? Que son el registro 2 y 3. Vamos a ver que esos se utilizan para valores de retorno en una función, ¿sí? Luego A0, A3, ¿sí? Que son del 4 al 7, para pasar argumentos, ¿sí? Si quiero pasar argumentos a una función, entonces utilizo, ¿sí? 4 registros. Luego todos los que son T, comienzan con T, son temporales, ¿sí? El S0 y S7 me sirven para guardar valores, pero dicen que debo preservar, ¿sí? El valor original, ¿sí? O sea, si lo voy a sobreescribir, entonces tengo que hacer un backup. Con los temporales no tengo que hacer eso. Simplemente lo sobreescribo y no me preocupo por eso, ¿sí? Aquí más temporales, ¿sí? Otro registro especial, el global pointer. Básicamente es un puntero a la, ¿cómo se llama? Al inicio, vamos a decir, de la memoria de las variables globales, ¿sí? El stack pointer, vamos a ver, ¿sí? Por qué estamos hablando de una pila aquí, ¿sí? Y también el frame pointer. Estos dos están relacionados de alguna manera en la llamada, ¿sí? Con la llamada procedimiento. Y el último, el RA, ¿sí? Que es el return address, ¿sí? Dirección de retorno. Entonces también vamos a decir, está relacionado con las llamadas a procedimiento, ¿sí? Entonces, o sea, en ensamblador yo perfectamente puedo hacer, ¿sí? Referencia a todos los registros como $R0, ¿sí? Hasta $31, ¿sí? Pero es mejor, por cuestiones de legibilidad del código, obviamente, seguir el convenio de nombramiento a eso, ¿sí? O sea, de esa manera, si yo veo una referencia a $0, yo asumo, ¿verdad?, que es una llamada a una función que está pasando parámetros, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Ok. Instrucciones de acceso a memoria, ¿sí? Lo que llamamos transferencia de datos, ¿sí? Entonces fíjense bien, MIPS tiene dos instrucciones para eso, ¿sí? La primera se llama LW y la segunda SW. LW significa load word from memory, ¿sí? O sea, cargar una palabra desde la memoria. Y SW, ya se imaginarán ustedes, ¿verdad? Store word to memory, ¿sí? O sea, guardar una palabra en memoria. Entonces fíjense bien, de entrada esta sintaxis, ¿verdad?, un poco, no sé, rara. Este es el registro, en este caso destino, ¿sí? Y esta es la dirección de memoria. Ahora, eso no parece una dirección de memoria, ¿verdad? La dirección de memoria, ¿sí? Tendría que ser un número, alguna cosa. Pero fíjense bien, ¿sí? Está explicado en el segundo punto. Lo vamos a hacer acá. Lo que sucede con esto es que, ¿sí?, antes de cargar esa palabra en memoria, el procesador hace lo siguiente. Agarra el registro $S3 y le suma 4, ¿sí? Y esto, dice, es la dirección, ¿sí? La dirección de memoria. ¿Sí? Entonces depende, y el registro S3 se le llama base, ¿verdad? Y el 4 en ese caso es desplazamiento, ¿sí? Lo mismo sucede con store word, ¿sí? Entonces base más desplazamiento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta instrucción, ¿sí?, es de formato I. Está codificada, aquí está el load word, ¿sí? Fíjense bien, los primeros 6 bits es 35, o sea, 35 es el código del load word, ¿sí? Luego, ¿sí?, fíjense bien, el registro base son los siguientes 5 bits, luego el registro destino y los últimos 16 bits, ¿qué son? ¿Qué son los últimos 16 bits?
la constante, vamos a decir, ¿sí? En este caso sí dice 24, obviamente en binario. Entonces fíjense bien, aquí está la aritmética, dice, ¿sí? Asumiendo que S3 tiene este valor, ¿sí? 12004094, ¿sí? Y ¿sí? Estoy accediendo al desplazamiento 24, pues tomo 24, ¿sí? Más S3, y eso me da esta dirección, ¿sí? O sea, este número. Entonces voy a esa dirección, fíjense bien, esta es la memoria principal, ¿sí? Memoria principal. ¿Sí? Entonces voy a esa dirección, o sea, tomo los 32 bits que están ahí. ¿Sí? Claro, eso va a pasar por el boot de datos, va a llegar al procesador y el procesador lo guarda en TC. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona? Store word sería el inverso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. Ok. Entonces recuerdo, ¿sí? Hasta ahora, ¿sí? Hablamos de load word y store word para acceder a la memoria principal, ¿sí? En función de palabras, donde cada palabra es de 4 bytes. ¿Sí? O sea, lo que yo transmito de un solo, en el bus de 32 bits, ¿sí? Transmito 32 bits. Ahora, hay situaciones donde yo necesito, ¿verdad? ¿Sí? Manipular, vamos a decir, bytes individuales. ¿Sí? Entonces, piensen en lo siguiente, ¿sí? Y eso es lo que... O sea, la memoria, lo vamos a ver así, ¿verdad? Como un arreglo, vamos a decir, de celdas, donde cada celda es de 4 bytes. ¿Sí? Ahora, yo quiero algo así, ¿verdad? ¿Sí? Voy a decir 0, 1, 2, lo voy a poner de esa manera. ¿Sí? Yo quiero poder direccionar bytes. ¿Sí? Entonces fíjense bien, hay dos grandes esquemas para eso. ¿Sí? Porque cuando yo diga, imagínense que esta es la dirección 0. ¿Sí? Esta sería la 4, ¿sí? La 8, y así sucesivamente. Entonces cuando yo diga, deme el byte 0, ¿cuál esperaríamos nosotros que nos retornara? ¿Sí? ¿El que numeré como 0 o el que numeré como 3? Ajá. Depende, ¿verdad? Realmente, ¿sí? Cada arquitectura decide hacerlo a su manera, vamos a decir. ¿Sí? Entonces existen dos grandes, ¿sí? Formas de hacerlo, ¿sí? Uno es Big Endian y el otro es Little Endian. ¿Sí? En Big Endian, ¿sí? Que es, ¿cómo se llama? MIPS, ¿sí? Cuando yo le pido el byte 0, me va a retornar este. ¿Sí? Y luego el byte 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahora, en Little Endian, cuando yo le pido el byte 0, me va a devolver, ¿sí? Este. ¿Sí? Y luego el 1. Exactamente como lo tenía enumerado ahí, ¿verdad? ¿Sí? Que es lo que nos está mostrando acá abajo. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Hay que tener, fíjense bien en cuenta, ese tipo de detalles, especialmente cuando, vamos a decir, se transmite un archivo de una plataforma a otra. ¿Sí? O sea, si yo guardo un archivo, imagínense, un archivo binario, vamos a decir, ¿sí? En una plataforma que usa Big Endian, y luego lo llevo a Little Endian, asumiendo que escribía palabras por palabra, ¿verdad?
¿sí? Que agarraba 32 bits y los iba escribiendo ¿sí? al disco. Entonces, si era Little Endian, ¿sí? Me los va a escribir tomando en cuenta ¿sí? Este esquema. Pero cuando vaya, ¿sí? A un Big Endian, vamos a decir, los bytes están al revés, ¿sí? Entonces habría que hacer, como quien dice, la conversión, ¿sí? ¿Estamos claros los dos esquemas? ¿Sí? Ok. Dicho eso, ¿verdad? MIPS también tiene, o sea, MIPS 32, ¿verdad? Instrucciones para acceder bytes específicos. Entonces hay LD y SB, load byte y store byte. ¿Sí? Entonces la primera, vamos a decir, carga el byte teniendo en cuenta, ¿verdad? Que MIPS es Big Endian, ¿sí? Está en esta dirección, ¿sí? Lo carga en este registro. Ahora, aquí viene la pregunta. Bueno, aquí está la forma de codificarlo. Sigue siendo formato I, store byte es la dirección 28 en hexadecimal, etcétera, etcétera. Los registros son de 32 bits. Y yo estoy leyendo 8 bits de memoria. Y la pregunta es, de esos 32, ¿sí? ¿Cuáles 8 son los que se rellenan? ¿Qué pasa con los 24 restantes? Ya como basura, ¿cree usted? Fíjense, la respuesta a la primera dice, ¿sí? Se cargan los 8 bits más derecho, ¿sí? Y ahora de nuevo, ¿qué pasa con el resto? Me pregunta acá, ¿qué pasa con los otros bits? Y yo voy a poner aquí depende de qué. A ver. ¿Sí? Depende del signo, ¿sí? En el caso del load byte, ¿sí? Lo que vamos a tener es extensión de signo, ¿sí? O sea, load byte asume que los números tienen signo, o sea, son números con signo. Así que va a tomar el bit más significativo como el signo y va a rellenar los 24 restantes con el signo, o es decir, con el bit de signo, ¿sí? Ahora, MIPS tiene otra instrucción que se llama LDU, donde la U es de unsigned, ¿sí? En ese caso, los restantes 24 se rellenan con 0, ¿sí? Así de sencillo. En el caso de store byte, ¿verdad? ¿Sí? Ahí sí, ¿verdad? Los bits restantes quedan sin tocar, porque eso es en memoria, solo se escribe el byte específico y los bits restantes de la palabra no se tocan, ¿sí? O sea, solo es cuando se trae de memoria al procesador, vamos a decir, ¿sí? Que se hace eso, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Hay otras instrucciones, ¿verdad? Como, ahí está, load half word, ¿sí? Es leer 16 bits, ¿sí? Igual hay store half word, ¿sí? Es SH, ¿verdad? ¿Sí? O sea que hay store byte, bueno, manipulación de byte, ¿sí? Sería un cuarto de la palabra, vamos a decir, media palabra y una palabra completa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces recuerden, donde quiera que vean la U, en este caso es de unsigned, vamos a poner aquí ahora, la U es de, ¿sí? Y si la instrucción no tiene, vamos a decir, ¿sí? Vamos a decir, un prefijo de signo, entonces, ¿sí? O el prefijo de U, vamos a decir, entonces es una instrucción con signo, ¿sí? Y los números con signo se representan en complemento a 2, ¿verdad? ¿Sí?
algunas instrucciones, ¿sabe?, de MIPS que involucran constantes, las famosas immediate. ¿Sí? Entonces, típicamente, ¿verdad?, se utilizan, vamos a decir, constantes pequeñas en el código. ¿Sí? Bueno, posibles, ¿cómo se llama?, formas de resolverlo que podríamos utilizar nosotros es poner las constantes en memoria y después cargarlas. ¿Sí? Y eso aparece con un no en mayúscula y yo pregunto ¿por qué? O sea, ¿por qué ¿por qué esa idea es mala? En términos de desempeño, ¿verdad? El hecho de ponerlas en memoria. Y cuando hay memoria es memoria principal, ¿verdad? Entonces vamos a estar llamando a cada hardware. Exactamente. Recuerden que estamos diciendo que se utilizan bastante. Entonces significa que vamos a estar accediendo a la memoria cada rato. Recuerden, la memoria es mucho más lenta que el procesador. ¿Sí? El segundo punto dice es crear registros hardwire. Eso de hardwire es como el análogo para decir hardcoded. Lo dejé hardcoded. ¿Sí? O sea, la constante es configurable. No, la dejé hardcoded. ¿Sí? En este caso, ¿sí?, estamos hablando de hardware, decimos hardwire. ¿Sí? En ese caso, el ejemplo es $0, ¿verdad? En el caso de MIPS, ¿sí?, que es para la constante 0, que se utiliza bastante, vamos a decir, ¿sí? O igual podríamos tener un registro como, qué sé yo, $1, cosa que no tiene MIPS, ¿verdad? ¿Sí? Y una tercera, vamos a decir, forma es permitir que las constantes, o tener instrucciones, vamos a decir, que permitan, vamos a decir, introducir constantes como parte de la instrucción. Ese es el formato I de MIPS, ¿sí? Entonces, fíjense, ya vimos la instrucción add, ¿sí? Pero MIPS tiene una instrucción también llamada add I. Y en general, vamos a ver casi en general, aquí donde vean una I, ¿sí?, es de immediate, ¿sí?, o de constante. Ustedes fíjense bien, en este caso dice súmele al registro, es decir, sume el registro SP más 4 y el resultado déjelo en SP, lo que está especificado acá. ¿Sí? Ok, hay otra instrucción, de hecho esta la vamos a ver más adelante, la vamos a discutir más adelante, es SLTI. De nuevo la instrucción, vamos a decir, es SLT, es set on less than, que básicamente, fíjense bien, compara S2 con 15, ¿sí? Si se cumple la condición, entonces T0 es igual a 1. En caso contrario, T0 es igual a 0. ¿Sí? Esta instrucción asume que los números, ¿sí?, son consignas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí está la forma de codificar. Entonces SLTI. Este es el opcode de SLTI, es el 1A. ¿Sí? Este es el registro de parámetros y este es el target. O sea, donde vamos a guardar el resultado. Y esta es la constante, ¿verdad?, que estamos codificando. Recuerden, tengo 16 bits para codificar las constantes. Así que, ¿sí?, los valores están limitados, ¿sí?, al rango de 2 a la 15 menos 1 hasta menos 2 a la 15. Diga. Entonces, ya uno es a nivel de procesador, uno de las operaciones que llamamos primitivas, la mayoría de los lenguajes en verdad no lo son. Así que, o sea, operar un non no necesariamente. Depende de la arquitectura, ¿sí? O sea, si estamos operando, vamos a decir, un lenguaje de alto nivel enteros de 32 bits, entonces sí, se van a convertir en primitivos.
Pero si ya son números de 64 bits, por ejemplo, ¿sí? Y creo que ese es long, no recuerdo, ¿sí? O sea, ya es un número de 64 bits, entonces ya eso ya no es una primitiva, ¿sí? Ya tengo que jugar, ¿sí? Primero sumo la primera mitad, luego la segunda mitad, tomar en cuenta el acarreo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y si ustedes se ponen a pensar en aquellas arquitecturas en vez de que son más limitadas, por ejemplo, arquitecturas de 8 bits, ¿sí? Donde solo se operan 8 bits. Entonces imagínense, pueden utilizar valores de 32 bits. ¿Sí? Entonces, ya no es, o sea, ya no es como dice el compañero, o sea, ya no son primitivos los de la arquitectura, ¿no? Los valores de 32 bits. ¿Sí? Probablemente hay que operar 4 veces, ¿verdad? ¿Sí? O sea, un cuarto, después el segundo cuarto, el tercero y el cuarto. ¿Sí? O sea, las 4 partes para poder ejecutar una suma. No digamos una multiplicación, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Qué hay acerca de constantes grandes? En el slide anterior, ¿verdad? Dijimos que el máximo y el mínimo, ¿sí? De 2 a la 15, menos 1, hasta menos 2 a la 15. Pero ¿qué tal si quiero cargar constantes, ¿sí? De 32 bits? O sea, que se pasen los 15. Entonces, para ello, ¿verdad? Tenemos que usar una combinación de 2 instrucciones. Una es especial de MIPS, se llama LUI. ¿Sí? Significa esto. Es Load Upper Immediate. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esa instrucción? ¿Sí? O sea, toma, vamos a decir, estos son 16 bits. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y rellena los 16 bits superiores de este registro con este valor. Por eso se llama Load Upper. ¿Sí? O sea, los 16 bits superiores, ¿sí? Los rellena con este valor. ¿Sí? Y luego puedo utilizar una instrucción que es OR-I. En realidad es un OR a nivel de bits, ¿sí? Con los restantes 16 bits. ¿Sí? O sea que si yo tuviera una constante, digamos C, igual lo voy a poner en hexadecimal, BEFC. Entonces, lo primero que tengo que hacer, fíjense bien, y lo que yo quiero hacer es que $T0, ¿sí? Tenga ese valor. ¿Sí? O sea, este es mi objetivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Yo sé que aquí, ¿sí? Perdón, ahí tengo 16 bits nada más. Entonces le vamos a agregar. ¿Se recuerdan la idea aquí, verdad? ¿Sí? Vamos a agregar. ¿Sí? Digamos que la constante es esa. Y le voy a poner los otros dos ceros acá. 0012 BEFC. Y ese valor yo quiero tenerlo almacenado en mi registro T0. ¿Sí? Pero fíjense bien, lo primero que yo tendría que hacer es, ¿sí? Partir eso en dos, ¿sí? Dos valores de 16 bits. ¿Sí? Entonces, primero yo diría, ok, LUI, o sea, Load Upper Immediate, T0, ¿sí? Y aquí yo diría 0x0012. ¿Sí? Y la segunda instrucción sería OR-I, ¿sí? $T0, 0x y esto, ¿verdad? ¿Sí? BEFC. ¿Sí? O sea, no puedo cargar constantes de 32 bits de un solo, ¿verdad? Tengo que hacerlo en 2 pasos. ¿Sí? Y ahí de nuevo, ahora lo que decía el compañero, o sea, una asignación de un número de 32 bits a una variable
pues no necesariamente una sola instrucción en ensamblador. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Vamos a hablar un poquito aquí de la representación de, ¿sí?, números con signos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, para la representación de números con signos, ¿sí?, utilizamos el esquema. ¿Sí? Complementado. ¿Sí? ¿Cómo funciona el complemento 2? O sea, digamos que quiero representar menos 3 en un byte para no hacerlo tan, ¿sí? ¿Cómo funciona el complemento? ¿Sí vieron complemento 2, verdad? Sí. ¿Cómo funciona entonces? Le damos los bits y ahora Ok, son 8, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. 1, 1. ¿Sí? Eso es 3, ¿verdad? Les niego todos los bits. Acá 1, 1, 0, 0. Esto se llama complemento 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y ahora? Le sumamos 1, ¿verdad? Entonces, me queda 1, 1. ¿Sí? Esto es menos 3, ¿sí?, complemento a 2. ¿Sí? Entonces, por eso decimos, ¿sí?, el bit más significativo es el bit de signo. ¿Sí? Ahora, si yo interpreto este valor como número sin signo, ¿qué valor sería eso? Ya sabemos que el número con signo es menos 3, pero si fueran ¿cuánto? 253. ¿Sí? ¿Sí? Ok, bueno, es claro, ¿verdad? De este, ¿cómo se llama? De este slide. Si fueran números, fíjense bien, sin. Eso fue un pequeño repaso de números con sin. Si fueran números, ¿sí?, con sin. O sea, en este caso, ¿verdad?, estamos considerando 32 bits. ¿Sí? Entonces, lo que debe quedar claro aquí, ¿verdad?, es que, ¿sí?, o sea, el valor mínimo, 0, y el último va a ser 2 a la 32 menos 1. Nos da 2 a la 32 diferentes valores o distintos. ¿Sí? O sea, si fueran, para hacerlo más sencillo, era de 8 bits, y decimos desde 0, ¿sí?, hasta cuál sería el máximo valor. ¿Cuánto sería el máximo valor? vamos a la cantidad de bits disponibles. Menos 1, ¿sí? ¿Y esto cuánto nos da aquí? 2 a la 8 menos 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 255. Prendas esas cantidades, hombre. Podrían manejarlas. Sí. Isaac. No traje la calculadora. Pero tan callado, Isaac. No traje la calculadora. ¿Ah? Que paré clase de matemáticas. ¿Cómo? Paré clase de matemáticas. Para clase de matemáticas. Tenemos que dar cálculos matemáticos, güey. ¿Sí? Nada de matemáticas, los bits, nada de eso. ¿Sí? Bueno, y aquí está, ¿verdad?, lo de aritmética y consigno, que ya lo hicimos en el slide anterior. Así que me salto ese slide, paso al siguiente.
¿sí? Operaciones de corrimiento de bits, ¿sí? Entonces básicamente, ¿sí? Bueno, ahí está, ¿verdad? Una de las utilizaciones dice, para empacar o desempacar, ¿sí? Caracteres individuales en palabras de 32 bits. Esa es una de las utilizaciones. Ahora, ¿cómo funcionan? ¿Sí? Pues la primera es shift left, la segunda es shift right. La L al final es de lógica. ¿Sí? Vamos a ver el final, ahí está el final. ¿Qué se llaman lógica? ¿Sí? Entonces, la primera básicamente es toma el registro S0, hágale un corrimiento de 8 bits y el resultado guárdelo en T2. ¿Sí? Toma S0, hágale un corrimiento de 8 y el resultado almacénelo en T2. ¿Sí? Es una instrucción de formato R, a pesar de que incluye, ¿sí?, una constante. ¿Sí? No es de formato I. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, en el caso de la primera, SLL, los primeros 6 bits son 0 y los últimos 6 también son 0. ¿Sí? Claro, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden, aquí sí utilizamos estos 5 bits, que es el shift amount. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Son las únicas dos instrucciones que requieren este parámetro, shift amount. ¿Sí? Ok. Dichas operaciones se llaman lógicas, ¿sí?, porque ellas rellenan con 0. ¿Sí? O sea, voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Con 4 bits, un nido. ¿Sí? Si yo hago corrimiento, o sea, corrimiento de bits, ¿sí?, a esto, ¿sí? O sea, ¿qué va a pasar con el espacio? Vamos a decir, o sea, la idea de esto es, fíjense bien, voy a escribir aquí, 0, ¿sí?, 0, 1, 1, 0, espacio. Entonces pregunto, ¿qué pasa con este 0 que se salió y con este espacio que queda acá? Este se pierde. ¿Y este? Se rellena. Rellena con 0, a eso se refiere. Sí. LOL. ¿Sí? Hay otra versión que también se llama rotación. Algunos le llaman rotación y es el bit que se sale, regresa acá. ¿Sí? Realmente eso es lo que se considera realmente el corrimiento. ¿Sí? El bit que se sale regresa al inicio. ¿Sí? ¿Claros ahí? Bueno, operaciones lógicas de MIPS. ¿Sí? And, or, el NOR. ¿Sí? Se llaman operaciones lógicas a nivel de bits. ¿Sí? Igual, creo que en el último laboratorio, ¿verdad?, con Arduino, estuvimos usando operaciones lógicas a nivel de bits, pero en C, ¿verdad? ¿Sí? Todos saben cómo trabajan las operaciones a nivel de bits. Págame. Ok. Voy a hacer un ejemplo.
¿sí? En byte, ¿sí? Ok, ustedes supongan que esto es un AND a nivel de bits, ¿sí? Algunos le llaman multiplicación, ¿verdad? Sí se pone la tabla de verdad, ¿sí? La compuerta AND. Bueno, básicamente es eso. Agarren bit por bit, ¿sí? Y apliquen la lógica AND, ¿sí? Entonces, si multiplicamos, aquí va a ser 1, aquí va a ser 0, 0, 1, 1, ¿sí? 0, 0. ¿Sí? ¿Saben la lógica del OR, ¿sí? Del NOR? ¿Sí? Estas primeras tres son basadas en registro, es decir, son de formato R, ¿sí? Y tenemos las versiones, ¿sí? Con constantes, AND I y OR I, ¿sí? Donde el segundo operando realmente es una constante, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Okay. Instrucciones de flujo de control, ¿sí? Dinero, pero esa por I que menciona ahí es la misma de la que había hablado. Ahí. Sí, sí, es la misma. No hay dos por I, exacto. Es la misma. ¿Ok? Ok, instrucciones de flujo de control, ¿sí? Hasta ahora simplemente hemos hablado de instrucciones aritméticas y lógicas, ¿sí? Y de corrimiento de bits, ¿sí? Pero en ningún punto hemos visto, ¿verdad? Hemos hablado de instrucciones que nos permitan hacer condiciones. Nosotros sabemos que sentencias condicionales son básicas en un lenguaje de alto nivel. Entonces, para ello, ¿sí? Es que nos van a servir, bueno, estas dos instrucciones en primer lugar, a otras que vamos a ver por ahí. Entonces, fíjense bien la primera. Dice BNE, ¿sí? Y BEQ. O sea, la B es de branch, ¿sí? N es de not equal. Y la segunda, pues EQ es de equal, ¿sí? Para que se hagan una idea. NE es, voy a poner aquí, not equal. Y EQ es de equal. Ustedes fíjense bien. Dice, saltar a un label, donde un label no es más que una dirección de memoria, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que el flujo de ejecución, ¿sí? Del procesador es secuencial, ¿sí? Entonces, estas instrucciones son las que me permiten a mí modificar ese flujo secuencial, ¿sí? Como estableciendo básicamente un label. Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es, compare S1 y S0 y S1. Si son diferentes, no sé, aquí yo le bajo el carácter, son diferentes, ¿sí? Entonces, salte al label, ¿sí? O sea, váyase a este label. Sí, vamos a ver ese ejemplito que está ahí abajo. Y este es el inverso. Si S0 es igual a S1, salte al label, ¿sí? ¿Estamos claros? Ok, entonces veamos este pequeño pedazo de código. Dice, si I es igual a J, entonces H es igual a I más J, ¿sí? Aquí vamos a asumir, ¿sí? Fíjense bien, el siguiente mapeo. O sea, I es el registro S0, J es el registro S1, ¿sí? Y H es el S3. Ustedes fíjense bien el mapeo de código de alto nivel a ensamblador, ¿sí? En primer lugar, la condición está invertida. Dice PNE. O sea, si I es distinto de J, ¿de acuerdo? Vean el mapeo acá.
¿Sí? Lo que está diciendo acá, si I es distinto de J, váyase a este label. ¿Sí? Claro, ¿qué pasa si desde este punto salta acá? ¿Qué instrucción está ignorando? El lado, que es básicamente esto. ¿Sí? Si no es distinto, pues es igual, entonces no va a saltar. Esa es la lógica aquí. ¿Sí? O sea, si S0 es igual a S1, entonces no salta. Entonces el flujo es secuencial. Entonces suma, dice, S0 y S1, es decir, I y J, y el resultado lo guarda en H. Y bueno, terminé haciendo un par de instrucciones. ¿Cómo? Igual terminé. Sí. Vamos a ver que nos falta un par de instrucciones ahí para completar el proceso. ¿Sí? Entonces fíjense bien, estas dos instrucciones, importantes, ¿verdad? Presten atención a eso, son de formato I. ¿Sí? Entonces fíjense bien, lo interesante es cómo se codifica el label. ¿Sí? O sea, el label, que es una dirección, ¿sí? Se le resta el PC más 4, recuerden, PC más 4 es program counter, y todo eso se divide entre 4. ¿Sí? Entonces, ese es el valor que se guarda aquí. Claro, a este, ¿sí?, tipo de direccionamiento se le llama PC relative, porque es relativo al program counter. ¿Sí? Y al final ustedes hacen el cálculo, van a ver que el valor que resulta acá es el número de instrucciones que yo tengo que saltar. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso el label, ¿sí?, básicamente va a ser 1. O sea, este valor va a ser igual a 1. Eso significa que debo saltarme una instrucción. ¿Sí? Bueno, más adelante vamos a hacer ejemplos de ese tipo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí. Ok, ahí tenemos, sí, dos operadores relacionales, igual y distinto. Pero ¿qué pasa con el resto? Diga. Lo que ahí es, o sea, sé que en la gran mayoría de programas nunca nos va a pasar eso, pero veo que si hay el límite ahí de cuánto podemos tratar. Pero yo creo que lo que se puede hacer es que se puede poner al máximo y ahí a poner otra instrucción que total el resto. Ya vamos a ver que hay truquitos para así, pero buena observación. Solo tenemos 16 bits aquí para expresar el label, y eso también limita qué tan grande puede ser los saltos dentro de un programa. ¿Sí? ¿Ok? Ok, bueno, esta parte, ¿verdad?, la vamos a dejar, ¿sí?, para después, ¿sí?, que es la parte de, ¿cómo se llama?, de cómo calcular el branch destination. ¿Sí? Esto lo vamos a dejar para la parte de, ¿sí?, de el estudio, ¿cómo se llama?, de un procesador MIPI. Ok, entonces vamos a, mañana, a resumir en este punto, a considerar otros operadores relacionales. ¿Sí? Vamos a resumir en este. Entonces nos quedamos ahí, seguimos mañana.